Doctor Pamplona, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, doctor Sanguino, muy buenas noches. Bueno, doctor, le cuento que para la conferencia o la tertulia del día de hoy tenemos un invitado, el doctor Beltrán. Doctor Beltrán, muy buenas noches. Doctor Sanguino, doctor Pamplona, mucho gusto y buenas noches. Bueno, Buenas noches. qué pena, doctor Pamplona. Bueno, les voy a comentar algo, de pronto a No, todas no las lo escuché, personas que ven perdón. el Ok. video, que el formato del día de hoy cambia, ya que pues no vemos dos personas, también está el doctor Beltrán, que yo creo que nos hace una pequeña introducción, ya que pues el tema de hoy son los títulos valores, ese proceso que a veces a las personas nos quita el sueño, esas obligaciones en las que nos metemos por hacer un favor, que es que fui fiador, es que fui codeudor, es que me colgué en las cuotas. Entonces, pues, si el doctor Beltrán nos hace el favor de hacernos una aclaracioncita de por qué él es idóneo para intervenir en este tema, doctor Beltrán. Claro que sí, buenas noches a los panelistas, a todas las personas presentes y aquellos que se vayan a conectar al canal en adelante. Esta noche vamos a tocar el tema de los títulos valores. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto del mismo? Como su nombre lo indica, y creo que en la vida cotidiana de todos los seres humanos que hayan tenido negociaciones comerciales, personales, financieras, hemos tenido en las manos un título valor. ¿Qué significa esto? Es un documento escrito, ¿sí?, que presta fe pública, presta mérito de cobro ejecutivo y se utiliza para avalar o respaldar un crédito, un préstamo o una fianza. Entonces, es de pleno conocimiento de todas las personas, independientemente que no tengan el manejo y el control que es legal y comercial del documento como tal. Entonces, sin más preámbulos, los títulos que más tiene acceso la gente y que más popularmente, por llamarlo de alguna forma, manejamos las personas comunes y corrientes en el mercado comercial, es el pagaré, ¿sí?, con su respectiva carta de instrucciones, que ya ahorita más adelantico los vamos a ir explicando, y la letra de cambio, la que todos conocemos, que podemos comprar en una papelería, eh, que ya vienen preimpresas con unos puntos para ser diligenciados debidamente, que es lo que hoy vamos a tocar, porque hay personas que, como lo decía el doctor Sanguino, no saben diligenciarlo y hay veces pecan por omisión y se meten en inconvenientes financieros o comerciales de buena fe, pero hay personas que sí los manejan debidamente y pueden de mala fe estarlos engañando. Gracias, doctor Sanguino. Mis doctores, creería que si de pronto hoy vamos a ponernos un poquito técnicos, pero por si de pronto, por favor, el doctor Pamplona, yo creo que no se demora más de un minutico, buscar requisitos del título valor. Estamos hablando del artículo 621 del Código de Comercio. ¿Esto por qué? Porque pensaría mi doctor Beltrán que lo primero es como tener claro qué se necesita, cómo, qué le pongo yo a un título para que sea válido, para que sea exigible. Y pues como abogados que somos acá los tres, y pues yo creo que la mayoría de las personas que nos ven van a ser abogados o están en curso de algún problema que necesitan tener la mayor información posible y o pues son profesionales del derecho, colegas. Entonces creería que hablarnos también, no solamente hablar de la costumbre ni la experiencia, sino también sobre lo que nos dice la norma. Entonces, si el doctor Pamplona, por favor, nos lee requisitos del título valor del Código de Comercio, del Código de Comercio colombiano, por favor.
Ya estoy acá buscando como los requisitos generales. Acá encuentro primero, debe contener de manera clara y expresa el derecho que se incorpora. Segundo, debe tener la firma del creador o persona que lo elabora. Y acá ya se salta el tema de las firmas, pero además el artículo 621 del Código de Comercio señala las siguientes reglas. La firma podrá sustituirse bajo la responsabilidad del creador del título por un signo o contraseña que pueda ser mecánicamente impuesta. Dice acá, en cuanto al requisito de la claridad en que la obligación sea entendible, que no preste para confusiones. Expresa una obligación cuando se encuentra escrita y exigible cuando tenga una fecha límite para ser exigible el derecho que contiene el título valor. Listo. Bueno, de pronto ahora ya pasemos de lo técnico, doctor Pamplona, gracias por la lectura. Entonces vayámonos aterricémoslo a la realidad. El doctor Beltrán, por favor, me corrige. El título valor debe contener 6 requisitos contemplados en la norma. Entonces, los requisitos son, primero, la obligación clara y expresa de cuál es la obligación, o en otras palabras, cuánto dinero se tiene que pagar. Digamos que para evitar ese error se busca que el dinero esté escrito tanto en letra como en número, que sea de la manera más clara posible, que si son pesos colombianos o pesos mexicanos o dólares canadienses, bueno, que la obligación esté clara. También tenemos que se necesita la fecha de creación de la obligación. O sea, hoy, 5 de agosto del año 2021, yo, Juan Antonio Sanguino, me comprometo a pagarle al doctor Pamplona la cifra de 10 millones de pesos. Ahí me adelanté al tercer requisito, tener claro quién se compromete a pagar. En este caso, el deudor. En este caso fui yo. Juan Antonio se compromete a pagarle 10 millones de pesos a Alejandro Pamplona. Ahí nos vamos a el cuarto requisito, también me volví a saltar, pero dejar claro quién recibe el dinero, a la orden de quién. Y hay que tener en cuenta cuándo se va a pagar la obligación. En otras palabras, yo hoy, 5 de agosto del año 2021, me comprometo a pagarle al señor Alejandro Pamplona la cifra de 10 millones de pesos colombianos en la fecha, ¿cuál? 5 de septiembre, por ejemplo, del año 2021. Más adelante les comento por qué es importante tener claras esas dos fechas. Mi doctor Beltrán, tengo 5 requisitos. Si porfa me recuerdas cuál es el último. Dentro de importante la aclaración que está haciendo el doctor Sanguino, como manifestaba de la fecha, se llama con fecha cierta. ¿Qué significa eso? Que hay una fecha de creación, una fecha de cierre, porque hay títulos también que los dejan no los dejan con fecha de cierre o de vencimiento para poderlos estar moviendo y no estarlos cambiando cada 3 años cuando el monto del aval es grande o es amplio. Y en cuanto al sexto punto, es también en qué lugar y dónde se va a dar la redención de ese título valor, que por lo general se hace de donde fue el deudor o el acreedor, si así lo estipulan las partes, para la redención del título. Doc, la pregunta obligada, por favor, doctor Beltrán, ¿qué pasa si yo agarro, sea una letra de cambio o un pagaré y solamente pongo mi firma? Solamente firma Juan Antonio Sanguino.
¿Qué pasa en ese caso, mi doctor? Que lo que pasa es que con ese derecho que se tiene incorporado, le da la potestad al poseedor del título, ¿cierto?, a que diligencie las partes que están en blanco sin ninguna otra contraprestación de aceptación, puesto que lo entregó de esa forma. Bueno, mi doctor Beltrán, yo le tengo una pregunta respecto de los títulos valores, que es la carta de instrucciones cuando hay títulos en blanco. Entonces, si usted con su vasta experiencia nos aclara eso, con qué se come, eso qué es, por qué se crea, si nos hace porfa la aclaración. Bueno, cuando eso en términos populares podríamos llamarlo así, normales para los profesionales que no son abogados, lo estamos hablando de cuando esto, independientemente que yo tenga una obligación, cierto, de responsabilidad con una tercera persona, un acreedor o un banco o un comerciante, yo le entrego a él una carta de instrucciones en la que por condiciones de fe lo firmo con nombre, cédula y huella, y le autorizo que mediante ese documento que acabo de firmar, en el momento que yo llegara a incumplir una de las obligaciones dadas en el aval o en el documento, el título valor, lo autorizo para que esos espacios en blanco sean diligenciados y él cobre jurídica y legalmente el valor adeudado. Mi doctor Beltrán, gracias por esa aclaración. Ahora aterricémoslo un poquito a la costumbre, a las palabras sencillas, que a veces yo critico a nuestro gremio por eso, porque a veces nosotros somos muy técnicos, obviamente como nos lo ordena la norma, pero ¿qué pasa? No hacemos que todo el mundo nos entienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le firmo al doctor Beltrán una letra de cambio en blanco, simplemente donde yo me estoy obligando a pagar algo, no sabemos qué. Entonces, para ese caso, la norma nos dice que hay que tener una carta de instrucciones. ¿Qué es la carta de instrucciones? Es otro documento, es una autorización donde yo le digo, doctor Beltrán, por favor, como usted me está pagando a mí, o perdón, como usted me está prestando a mí cada cierto tiempo sumas de dinero y yo cada cierto tiempo le estoy pagando sumas de dinero, entonces hágame el favor, haga la cuenta de cuánto le debo y póngame fecha de pago, o como usted la llama, doctor Beltrán, fecha de cierre, estipúleme los intereses, o sea, prácticamente yo le estoy diciendo, yo le voy a pagar lo que usted ponga en la letra, yo lo estoy autorizando a que usted lo haga. ¿Estamos de acuerdo con el concepto de la carta de instrucciones, mis doctores? No sé Sí, qué de opina el acuerdo. doctor Pamplona. Sí, de acuerdo. Perfecto. Listo. Entonces, ahora vayamos ya un poquito... Doctor Ramiro, ¿me escucha? Sí, doctor Pamplona, lo escucho. Entonces, ustedes me dirán y continuamos. Creí que se fluctuó el sonido. Claro que sí. Adelante. Ok, entonces ahora mis doctores vamos a aterrizarlo un poquito a la costumbre, que me imagino que es lo que llega a nuestros despachos o por ejemplo a mucha gente le pasa. Mi doctor, me llegó una notificación, me llegó un correo electrónico donde me dicen que es que yo estoy debiendo X suma de dinero por la tarjeta tuya, que es la de éxito, la del costo, por ejemplo, la... Bueno, pongamos ese ejemplo, tarjetas de crédito.
Mi doctor Pamplona, ¿qué hace usted ahí en ese caso? Cuéntenos qué hacemos ahí con una persona que se acerca a decirle estoy debiendo porque me colgué en la tarjeta. Que ya estoy en cobro jurídico, me dicen. ¿Cómo procedemos ahí? Doctor Pamplona, ¿me escucha? Doctor Beltrán, ¿me escuchaste? Sí, yo lo escucho. Bueno, mi doctor Beltrán, entonces el mismo ejemplo. ¿Será que se le fue el audio al doctor Pamplona? Yo creo, pero lo mismo, doctor Beltrán. Tenemos este asunto. Primero que todo, sí. Sí, tenemos el asunto. Porfa, instrúyenos. ¿Qué hacemos? Listo, perfecto. En ese orden de ideas tendríamos que entrar a mirar algo que se llama la prescripción de los títulos valores. ¿Mm? En el sentido de que yo no puedo tener una deuda vigente. ¿Aló? Doctor Pamplona, ¿tiene el teléfono? ¿Aló? Yo te escucho, doctor Beltrán. Doctor Sanguino. Lo escucho, doctor Beltrán. Ya, mío, que no les escuchaba, ya. Listo. Doctor Pamplona, para ponerlo en contexto, estábamos hablando de qué pasaba cuando una persona natural, puede ser jurídica, viene a consultarnos sobre que tiene una deuda bancaria por títulos valores, en un caso que plantea el doctor Sanguino, digamos, de una tarjeta de crédito, cierto que es lo más cotidiano que tenemos todos los colombianos, por llamarlo así, hoy en el caso que nos atañe. Le decía yo que lo primero que hay que hacer es entrar a indagar de qué dinero le están cobrando, sobre qué él se convino pagar sobre dicho plástico, que sigue siendo también un título de valor porque presta mérito ejecutivo de cobro, ya sea ejecutivo si lo tiene o no. Y es que nosotros no podemos deber una deuda toda la vida. Entonces entramos a algo que es la prescripción de los títulos valores. Y dentro de eso entran todas las negociaciones también financieras que se hacen con cheques y con tarjetas de crédito. Este tipo de documentos, si bien los bancos tienen para requerir a una persona de 3 a 5 años, ¿cierto? Igual tiene digámoslo, ¿cómo lo llamamos? Que no suene tan técnico como decía el doctor Sanguino, tiene también una prescripción, sí, al tema. Un tiempo donde no se pueden cobrar, doctor. Un tiempo donde ya no se puede cobrar. Exacto, un tiempo en el que una vez se venza, que para la parte financiera son 5 años en este tipo de documento plástico, ya no se podría entrar a que sea ejecutado la persona jurídicamente por algo que el banco debió haber hecho las gestiones de cobro anticipadamente y no dejar que se prescribiera el título como tal. Doctor Roberto, yo aprovecho y hago un paréntesis y le digo, yo como ciudadano pues del común, tengo como alguna estrategia o algo que pueda hacer para que no prescriba ese título o valor. Sí, señor. Que teniendo en cuenta lo que habla el artículo 189 del Código de Comercio, a las prescripciones de los títulos valores,
es estar al tanto de qué tipo de documento tiene usted, qué tiempo de prescripción tiene para renovarlo, ¿sí? O citarlo a que le renueve el título, o el pagaré, o el cheque, o la letra, o el bono, por darle nombres de títulos valores. Y automáticamente, nomás con el informe que usted le pasa, ¿sí? Y la ampliación de la fecha o cobrarle el documento, automáticamente para la prescripción. Y vuelve y nace porque usted ya advirtió que el documento se iba a vencer y lo está cobrando. Ok, claro, la pregunta entonces. Gracias. Bueno, mi doc, entonces ya tenemos claridad. Tú nos explicas que hay que verificar que el documento sea claro, expreso y actualmente exigible. O sea, que a mí me puedan cobrar, que sea banco, sea cooperativa, sea la persona natural, sea la persona jurídica, que esté vigente, que me pueda cobrar, que se pueda iniciar el proceso ejecutivo. Entonces, yo tengo una idea en la cabeza que la he estado haciendo mucho, que esta es la respuesta donde mucha gente va a decir, ese doctor nos hizo perder plata de honorarios, pero tengamos en cuenta la realidad. La mayoría de personas llega y te va a decir, doctor Beltrán, me están debiendo, perdón, me están cobrando, pero yo no sé cuándo fue la letra, cuánto debo, cuánto se vence. O sea, yo no sé nada, o la mayoría de clientes no sabe eso. Entonces, ¿qué hace el doctor Beltrán en ese caso? ¿Cómo hago yo para verificar si la obligación se puede cobrar? Si me están asustando. ¿Qué haría el doctor Beltrán en ese caso? ¿Cómo despeja esa dudas? Bueno, ya en el orden que es que la persona o no recuerde o no sepa realmente por qué es que lo están requiriendo o lo están notificando por intermedio de un banco, de una casa de cobranzas, es solicitar, hacer llamamiento al banco donde la persona tuvo su negociación o tuvo su cuenta de ahorros crédito y solicitarles por intermedio de un derecho de petición qué documentos o qué transacciones comerciales tiene esta persona natural con dicha entidad, ya sea también natural o sea jurídica, y entrar a mirar las condiciones de negociación, tiempos, prescripciones, para poderlo asesorar y decirle, sí, está vigente, usted está requerido en tal parte, y si es que ya lo requirieron mediante un auto, ¿cierto? Por proceso jurídico en uno de ejecutivo, por llamarlo así, a entrar también al llamamiento al banco que envíe por favor el número del proceso en el que está vinculando al cliente, llamémoslo que ya fuera el cliente del abogado, y hacer el seguimiento respectivo para poderlo guiar. Listo, mío. Pero entonces vayámonos un poquito más a la realidad de lo que las personas nos entienden de una vez. Digamos que hoy en día pasa mucho y es que al doctor Alejandro Pamplona le llega un correo electrónico. Cooperativa, vendemos flores por los niños, está requiriendo al doctor Alejandro Pamplona porque está debiendo 10 millones de pesos. Listo, eso es solamente lo que dice el correo. Le dice, comuníquese dentro de los 2 días siguientes al recibido de este correo y lleguemos a un acuerdo de pago. Primero, si le está llegando es un correo electrónico así, el doctor Beltrán podrá evidenciar de que no hay proceso ejecutivo todavía, porque si no me hubiera llegado como tal la notificación del proceso con copia de la demanda. Entonces, primero hay que tener una cosa presente. Si ellos están llamando para hacer un acuerdo de pago, hay 2 cosas que pueden estar pasando. Una, que la obligación ya prescribió, o segundo, la obligación está cerca de prescribir. Eso por un lado. Segundo, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que si ellos a usted, con una obligación clara, expresa y exigible, o sea, con la letra, a usted no lo están embargando, no lo están demandando de una vez, ellos lo que quieren es capitalizar intereses. Ahí mi doctor Beltrán, antes de darles el truco que les iba a decir, nos explica qué significa capitalizar los intereses cuando me están llamando por un título ejecutivo, pero no me están diciendo a mí, lo estoy demandando en tal juzgado, sino me están diciendo a mí, ven y firme, lleguemos a un acuerdo de pago. El doctor Beltrán, por favor, nos explica esa parte.
Cuando se hace esa partecita, como lo nombras, de la capitalización de los intereses, hay que hacerle también claridad a las personas de que efectivamente, si bien no está en un proceso ejecutivo todavía y lo hacen para incrementar la deuda de la persona para que tenga mayor relevancia al momento de iniciar el proceso ejecutivo, es que escogen los intereses y los van volviendo capital. Y ahí sí, ya no, por ejemplo, a mí me prestaron 100.000 pesos y debo 50 pesos de intereses. A los 3 meses me llaman y me dicen que es que el capital ya va en 100.050 pesos y que sobre eso vuelven y calculan los intereses. Eso en Colombia y en cualquier parte está prohibido ya. Ya eso no se utiliza de recapitalizar el capital, porque entonces ya se convierte en una usura, porque le estarían cobrando a la persona es un interés sobre el interés que ya estaba causado. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado en el momento y saber a ciencia cierta cuánto era que se debía realmente en capital y qué es lo que nos están cobrando realmente como intereses, para que no vaya a suceder lo que dice el doctor Sanguino, de que me capitalicen los intereses. Listo, mi doctor Beltrán, muchas gracias por la aclaración. Entonces, ¿qué hago yo? Primero, para darle claridad a las personas, y segundo, para tener claro lo que tú estás diciendo, doctor. ¿Cuánto estoy debiendo yo originalmente? Entonces, personalmente, ¿yo qué le digo a las personas? De una vez responda al correo electrónico como normal. Muy buenos días, muy buenas tardes, de la manera muy más respetuosa. Requiero que por favor me emitan copia del título valor donde soy deudor, donde soy codeudor, donde soy fiador. ¿Para qué? Para tener esa claridad que nos ha hecho a lo largo de esta conferencia el doctor Beltrán, para tener claro quién se obligó a pagar, a quién se ordenó pagarle, cómo se maneja eso de que es que yo estoy dando 100.000 pesos y ahora yo debo 150.000 pesos, si la obligación ya prescribió, si la obligación está para prescribir. Entonces digamos que lo primero, mi doctor, que yo hago es, cuando le llegue a usted su cliente y le diga, mire, es que tengo un correo electrónico donde me dicen que debo tanto, que me acerca a hacer un acuerdo de pago, lo primero que tiene que hacer es responda al correo. Si le llegó la notificación por escrito, responda, que ahí le tiene que llegar a usted una guía, sea Interrapidísimo, sea Servientrega, sea 472, sea lo que sea, donde le dice la dirección de quién le está enviando usted esa carta. Entonces usted la responde. Una cartica muy sencilla, la puede hacer a mano, la puede hacer en computador si quiere ser técnico, pero solicite copia del título valor. Teniendo en cuenta eso, yo creo que podemos hacer un juicio de valor al asunto que está por venir o que ya no se va a venir. ¿Por qué? Porque se me ha presentado lo que estaba diciendo el doctor Beltrán. Yo estaba haciendo o la persona hizo un acuerdo de pago por 7 millones de pesos, anulando el primer título valor, pero es que el primer título valor era un pagaré que estaba por 3 millones de pesos y con 2 años de mora. Entonces, teniendo claro eso, no sé si tengan dudas hasta el momento, doctores, porque voy a pasar a un siguiente paso del proceso. Ustedes me dirán si continúo no, o está ahí. clarito. Sí, el doctor Beltrán. Continúe, mi doctor. Bueno, entonces ahí yo le hago la pregunta al doctor Beltrán. Te llega respuesta al correo electrónico donde tú solicitas copia del título valor y resulta que el título valor, llámese pagaré, llámese letra de cambio, llámese lo que sea, está en blanco. Únicamente tiene la firma de Juan Antonio Sanguino, que es el que está debiendo. Entonces, ahí en el orden de ideas y de la conversación que hemos tenido, mi doctor Beltrán, ¿qué hay que hacer inmediatamente? El valor solo tiene mi firma. ¿Ahí yo qué hago? Si me estás hablando a nombre del cliente, que fue la persona que entregó, fue el firmante del documento, ya independientemente toca es llenarle los espacios en blanco como hablábamos hace unos momentos, ¿sí? En las condiciones y en la autorización que se dio para el diligenciamiento en el mismo documento. Listo, doctor Beltrán. Eso teniendo en cuenta que yo soy al acreedor.
Pero si yo soy el deudor y yo veo que mi título valor o el título valor donde yo me comprometo a pagar una obligación está en blanco, inmediatamente solicitar la carta de instrucciones. ¿Estamos claros en eso? Total. Listo. Claro. Entonces ahora yo te la pongo en este caso, mi doctor, porque fue un caso real donde yo solicito copia del título valor por el requerimiento que me hacen de que me acerca el acuerdo de pago. Ellos me contestan, me dicen, mira, aquí está su pagaré. El pagaré está totalmente en blanco. Lo único que tiene es la firma Pepito Pérez, cédula tal y ya. Solicito copia de la carta de instrucciones y me dicen a mí, me responden el correo electrónico, señor fulanito de tal, la carta de instrucciones está contenida en el pagaré en el artículo 8º. Ahí los escucho. ¿Qué hacemos en ese caso? No recuerdo ahorita el artículo del Código de Comercio y el del Código Civil porque son paralelamente iguales en cuanto a la pregunta que está haciendo el doctor Cancino, pero si el acreedor, perdón, manifiesta que está intrínsecamente dentro del mismo título, es valedero. Es valedero porque la persona no se puede obviar de una obligación excusando de que no le entregaron carta de instrucciones, porque en sí el título de valor presta mérito ejecutivo en el sentido de que, como hablábamos al inicio de la conversación, es un documento expreso, claro y exigible. Perfecto, doctor. Entonces, en lo comercialmente neto hablando, decimos que si la carta de instrucciones está contenida dentro del pagaré, es válido. Yo ahí tengo la Es correcto. listo, doctor Beltrán, gracias. Yo ahí tengo la discusión porque yo soy de los que yo excepcionaría que no se está cumpliendo con la norma porque el artículo de la carta de instrucciones dice que tiene que ser un documento anexo, o sea, otro documento. Por lo menos yo me tomaría la molestia de en un eventual proceso ejecutivo excepcionar el pagaré, teniendo en cuenta el procedimiento que ya hice. Porque yo no puedo decirle al señor juez, es que yo no firmé carta de instrucciones, cuando yo acepté la cláusula, donde la cláusula dice que el acreedor está autorizado para diligenciar el documento. Pero si yo primero solicité copia del título, luego solicité copia de la carta de instrucciones, y estas personas a mí me responden, sí, que la carta de instrucciones está contenida entre la cláusula 8ª, creería que tenemos una excepción a proponer al proceso, ya que la norma nos dice tácitamente o expresamente nos dice que la carta de instrucciones tiene que ser un documento anexo, no puede ser un documento contenido en el título valor. Entonces ahí, doctor Beltrán, de pronto tú lo piensas como un netamente comercial, yo lo pienso como un civilista, pero ¿cuál sería tu punto de vista frente a esa excepción que yo propondría en un proceso cuando no hay una carta de instrucciones, sino que está contenido dentro del pagaré? Si bien es cierto que se puede realizar la excepción, estaba rebobinando dentro de lo mismo mientras hablabas y efectivamente tienes razón en esa partecita. En el artículo 622 del Código de Comercio, ¿cierto? Habla claramente que la carta de instrucción, ¿sí?, orienta al tenedor del título para que diligencie los espacios en blanco. Pero, si bien es cierto, nos tocaría para una próxima oportunidad buscar las diferentes sentencias que ha emitido la Corte en el evento que te decía de que así que si la carta no está, no le resta, ¿sí?, ni poder ni valor al título como tal, ¿sí? Porque los títulos, ahora si nos vamos a ir al Código Civil colombiano, en el artículo 1602 dice que cualquier tipo de contrato, ¿cierto?, es ley para las partes. El solo hecho de que le llegara a faltar una formalidad no le quita
ni le resta su valor intrínseco que tiene como tal. Entonces, sí, independientemente, vuelvo y te repito, sí se puede excepcionar, sí se puede buscar que el juez vea el error en el que cayó la persona, ¿cierto? Pero si lo vamos a ver ya a llevarlo a grandes ligas, como hablamos nosotros profesionalmente en el derecho, sí presta mérito ejecutivo sin necesidad de que tenga que probar que tenía una carta de instrucciones. Listo, doctor. Entonces, ahí digamos que podríamos tener un tema a discutir fuerte. Pero lo que tú estás diciendo... Yo creía que 50-50. Sí, pero entonces, por eso les decía, como ya tenemos un tema a discutir, un tema donde a usted le pueden decir en clase de derecho, este muchacho sabe o este muchacho no sabe, hay que hacer lo que dice el doctor Beltrán. Consultémosle a los que resuelven este conflicto, digamos esta discusión, que si es necesario, que si no es necesario. Para una próxima charla vamos a tratar procedimientos llevados ante el órgano de cierre que vendría siendo la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o en su defecto el Consejo de Estado sobre este tema. Entonces, totalmente de acuerdo. Perfecto. Eso ahí, mis doctores, me salgo un poquitico del tema, pero ahí vamos a tener en cuenta una cosa. En el derecho, los profesionales hacemos esto. Nosotros cuando tenemos algo que decimos, es una discusión que se puede tener, que los argumentos de las dos partes hay que escucharlos, hacemos eso. Nos vamos a el órgano de cierre que de una manera u otra debió alguien antes o en algún momento hay alguien que interpone la discusión y la corte, como lo decimos los abogados, nuestros jueces colegiados, van a resolver el tema. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que ya tenemos un punto importante porque tenemos una duda que no nos la inventamos la respuesta, sino la consultamos, que pues es lo que hacemos los abogados. Bueno, teniendo en cuenta eso, mis doctores, creo que hasta el momento de aquí hemos agotado la etapa previa de, digamos, el proceso ejecutivo del título valor. Entonces nos vamos a preguntar que si el título es exigible, que si el título no es exigible, que si tiene carta de instrucciones, que yo sí firmé por esa plata, que yo no debía esa plata. Todo eso lo agotamos en ese procedimiento que estamos haciendo ahorita. De pronto, yéndonos hacia atrás un poquito en lo que todavía hemos hablado, hay que tener en cuenta una cosa, que los títulos valores interrumpen la prescripción ya cuando se interpone la demanda. Cuando se interpone la demanda se hace una aclaración donde el título ya no le empieza a contar término de prescripción, sino cuando sale la sentencia. Eso fue una aclaración que se hizo por medio de una sentencia. ¿Por qué? Porque en cierto momento alguien dijo, pero es que el proceso ejecutivo lleva 3 años, ya es para que el título prescriba. Le dijeron, no señor, el título sigue teniendo validez hasta que se termine el proceso. Cuando se termine el proceso, con la orden de archivo, empieza a contar sus 3 años nuevamente. De pronto eso también para resolver la pregunta del doctor Pamplona, donde él decía, ¿yo qué hago? O cuáles son las fórmulas que existen para evitar la prescripción del título valor. Entonces, bueno, mis doctores, continuando con el tema, veo que este tema se nos ha ido largo, pero pues vale la pena ir como aclarando todas estas situaciones, pero entonces, listo. Entonces, mi doctor Beltrán, tenemos una persona, llega a la oficina y dice, doctor, mire, yo sí, efectivamente yo debo un pagaré por 10 millones de pesos, yo debo ese pagaré hace 25 meses, me están diciendo que yo hago un acuerdo de pago donde más o menos están haciendo algo que es lo que tú manifestando, donde yo ahora los intereses se los suman a capital y luego intereses nuevamente. Entonces ahí, digamos que todavía no hay proceso ejecutivo, doctor Beltrán, pero en ese caso, ¿tú qué haces? Te llamó X cooperativa a decir, mire, me está viendo usted hace 25 meses, 10 millones de pesos y lo vamos a pasar a proceso de cobro jurídico, de cobro por medio de un ejecutivo, un proceso ejecutivo, porque usted no me va a pagar. ¿Cuál es la opinión del doctor Beltrán en ese evento? Ya te dijeron en dos días, si usted no me presenta,
le metemos la demanda de proceso ejecutivo y lo vamos a embargar. ¿Qué hacemos ahí, doctor Beltrán? Claro que sí. Una vez se haya realizado esa notificación y el aviso en el que me informan que tengo una deuda vigente, si el deudor, el acreedor, perdón, no me ha llamado a hacer una conciliación extrajudicial o de común acuerdo, la propongo yo como deudor. Y podríamos hacerlo con un contrato de transacción de conciliación personal o lo invitaría por intermedio de un consultorio jurídico a que llegáramos a una conciliación sobre monto, modo y lugar de arreglo extraprocesal de la deuda adquirida. Listo, mi doc. Entonces, digamos yo proponerle un arreglo a la cooperativa. Esa es una opción que tú nos propones. Decirle, mire, yo a usted le debo 10 millones de pesos, le doy 8 y se lo doy mañana. Esa es una opción. La otra, yo proponer la audiencia de conciliación que se puede llevar en cualquier consultorio jurídico o cualquier centro de conciliación. Digamos, ahí entremos un poquito más en técnica profesional, pero por ejemplo podemos ir sí, a los centros de conciliación que tienen los consultorios jurídicos de todas las universidades en Colombia, siempre y cuando la deuda sea de mínima cuantía, o sea, de 0 a 40 veces el salario mínimo, más o menos de 36 millones de pesos. Cuando la obligación supera esa plata, pero no supera 150 veces el salario mínimo, o sea, no supera de menor cuantía, podemos acudir al centro de conciliación de la Procuraduría General de la Nación. Allá se tramitan esos procesos y no se cobra siempre y cuando la obligación no supere los 150 salarios mínimos. Otros centros de conciliación donde puede hacerse, o no centro de conciliación, pero donde se puede hacer una conciliación, los doctores me corregirán, es en una notaría. Las notarías no tienen centro de conciliación, pero el notario puede ser tercero imparcial en una conciliación. La diferencia es que la notaría no puede hacer publicidad, pero el notario puede hacer conciliación. Otra cosa es, por ejemplo, lo que me dice el doctor Beltrán. Vamos a hacer un contrato de transacción, que es un documentico donde yo expongo que yo debía tal plata, pero entonces que le voy a pagar X suma de dinero y podemos autenticarlo. No necesita autenticarse el contrato de transacción, pero si lo quieren hacer para darle más validez al documento, subiendo la escritura pública se puede hacer y con eso solucionamos el problema. Lo que dice el doctor Beltrán es muy importante, no esperar a que a mí me embarguen o me citen nuevamente o me llamen 7 veces al día como a veces hacen las casas de cobranza para gestionar sus honorarios, sino yo proponer el arreglo, yo decirle, mire hermano, la verdad tengo tanta, o en su defecto, citarlo a conciliar a un tercero para decirle, mire, yo la verdad le puedo dar tanto, obviamente buscando la economía para el deudor y pues no la pérdida del dinero para el acreedor, porque igual tampoco nosotros nos podemos sentar a decirle al cliente que entonces el acreedor, como usted no tiene plata, pues no hay forma de que le pague. Eso ya es otro tema que en su futuro lo trataremos, pero por el momento esas son las opciones. No sé si de pronto exista otro, doctor Beltrán, pero personalmente creo que son las que existen. Proponer un arreglo, transar, obviamente siempre pedir paz y salvo, citar a una audiencia de conciliación. No sé si tengan preguntas, dudas hasta ahí. No, totalmente de acuerdo. Esas son las formas, de modo y lugar de hacerlo. Nos faltaría de pronto, sí, para que quede también en conocimiento, que se pueden realizar en una cámara de comercio, pero obviamente esa tiene unas condiciones también de salarios mínimos e independientemente sí es onerosa, sí cobran. Perfecto. Hay dos figuras, ¿no, mi doctor? La que es en equidad, que no tiene costo, y la que es el derecho, que es un porcentaje de proporción, ¿no? Es correcto, por el monto a transar. Exacto, sí, señor. Listo, mi doctor. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, igual también de pronto hagamos la pregunta un poquito más básica para que las personas me entiendan. Doctor Pamplona, si yo tengo una obligación con X persona, una persona natural, con mi vecino,
le debo 2 millones de pesos, pero yo le quiero ofrecer que le pago 1,5 millones. Yo puedo acudir a un juez de paz por medio del acta que levanta el juez de paz. Este acuerdo tiene validez. Doctor Sanguino, hasta donde yo tengo entendido, los jueces de paz ya se acabaron. ¿Ya no existen los jueces de paz? Ya no existen los jueces de paz. Ah, carajo, hasta ahora me desayuno. Bueno, entonces, no el juez de paz, pero el centro de conciliación. Yo me acerco al centro de conciliación de una universidad, donde están los Claro que estudiantes sí. de Derecho. Yo cito a mi vecino que le debo 2 millones de pesos y digo, mire vecino, le voy a dar 1,5 millones y se lo doy ya, se lo doy en efectivo. El acta que se levanta tiene validez sobre esa transacción, ese acuerdo que Claro que estamos sí. haciendo. Claro que sí, mi doctor. Listo, mi doctor Beltrán, digamos que en el documento se puede escribir en el acta de conciliación que la letra de cambio pierde validez o que el pagaré pierde validez. Pero por norma, si yo a usted, doctor Beltrán, le pago X suma de dinero que está respaldada en X letra de cambio que usted tiene, ¿qué tiene que hacer el acreedor cuando recibe el dinero con el título valor? Por favor, aclárenos esa cuestión. ¿O cuál es la costumbre en ese tema, por favor? Cuando estamos hablando de que se pagó parcialmente el título valor, ¿le entendí bien? Sí, cierto. No era la pregunta, pero cuéntanos qué hacemos en ese caso de todas maneras, por favor, doctor. Bueno, cuando nosotros ya entramos a la negociación de una conciliación extrajudicial en uno de los centros de conciliación habilitados, dentro de la misma acta de conciliación debe quedar inscrito que presta mérito ejecutivo y presta mérito a cosa juzgada y transada siempre y cuando se cumpla la obligación, ¿sí?, inscrita en el documento. Una vez que la persona se comprometa a que sí, en 15 días le doy la plata y queda ahí en la conciliación y llegó el día 17 y no lo hizo, automáticamente pierde validez dicha conciliación, se cae y sigue el término común y corriente que traía el título valor antes de haber ido a la conciliación. Perfecto, doctor. En el caso donde yo a ti te entrego el dinero, ¿te pago la transacción o la totalidad del título valor? Yo te pagué o el 1,5 millones negociado de los 2 millones que yo te debía, o te pago los 2 millones de pesos, yo no te pago intereses porque no venimos intereses, o te lo pago con todo interés. O sea, yo pago totalmente la obligación. ¿Qué hago yo en ese caso? A ver si tenemos el mismo concepto. No, listo, perfecto. Una vez que se transe y se pague el dinero que está implícito en el documento, en el pagaré o en el título valor, automáticamente se le atraviesa, pueden ser 2 líneas perpendiculares al mismo documento, o por la parte de atrás se endosa y se dice que dicho documento ya fue sustituido y cancelado mediante acuerdo conciliatorio por el valor de tanto, que transa el valor que tenía el documento. Listo, yo le propongo otra cosa, a ver qué me dice el doctor Pamplona. Yo al doctor Pamplona le pago una letra de cambio por 2 millones de pesos, yo le pago, mire doctor, 2 millones de pesos, 100,000 pesos de intereses, todo. Yo le digo, doctor, hágame el favor, devuélvame la letra y yo cojo y rompo la letra porque ya pagué esa obligación. ¿Qué opina ahí el doctor Pamplona sobre ese método? Para mí es válido. Y el doctor Beltrán, ¿qué nos dice sobre romper la letra apenas yo pago la obligación? Automáticamente, si ya se ha cerrado la deuda, se ha extinguido, ya no tendría por qué existir el título valor. O sea que es totalmente válido pedir la letra y romperla o hacerle la anotación que tú haces. Listo, doctores. Complicado sería que no haya recibido el dinero y rompan la letra. Mejor dicho, doctores. Tenemos... Ese es otro tema de conversación para otro día, doctor, pero créame que es válida su pregunta. Es válida la pregunta. Es muy válida. Bueno, doctores, les propongo una cosa. Yo veo que el tema se ha ido extenso y creo que lo que sigue, porque creo que apenas hemos hablado de temas previos todo al proceso ejecutivo. Entonces yo les propongo que si ustedes quieren,
hacemos un recuento rápido, un repaso, algunas conclusiones, dejamos hasta ahí y en una próxima ocasión nos reunimos y ya entramos con obligaciones en etapa de cobro ejecutivo. No sé si haya algún tema hasta aquí donde les digo, no hemos hablado de demanda, nada de eso, pero no sé si haya otros temas para tratar en este momento y continuamos el proceso de demanda pues a futuro. Ustedes me dirán. Sí, totalmente de acuerdo, mi doctor, porque es que el tema es igual, es más largo y no nos daría tiempo para a agotarlo en en un solo video. Sí, el video quedaría demasiado extenso. Doctor Beltrán, ¿alguna comunicación o algún otro puntico que quieras tratar respecto del título valor hasta donde vamos ahorita? Las obligaciones hasta... No, estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque el punto está en el que se puede dividir en etapas, como lo están proponiendo, porque si no, sí queda extenso y la persona no tendría lugar a empezar a detallar por partes en sí el tema como tal completo, porque es bien complejo y abarca cierta partecita tanto del Código Civil como del de comercio amplio. Me parece que deberíamos dejar para otra oportunidad y hacerlo por etapas. Listo, mis doctores. Entonces, teniendo en cuenta que de manera, ¿cómo es? Inequívoca o de manera total, entonces voy a hacer un pequeño resumen, espero que no me demore más de 2 minutos, pero tenemos claro, si yo tengo una deuda, lo primero que yo tengo que hacer es verificar que la deuda sea clara, expresa y exigible. La mejor forma de hacerlo es solicitar copia del documento. Segundo, tratar de llegar a un arreglo. Si el título se puede cobrar el dinero, si está en término, como nos dijo el doctor. Entonces, o transarlo ofreciendo alguna suma de dinero, o en su defecto, pagando totalmente la obligación. Puede ser una forma de arreglar por medio de un centro de conciliación. Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, el acuerdo de pago, donde yo firmo nuevamente una obligación, pero pues la verdad yo no la recomiendo. Creería que eso es el tema. Principalmente eso para las personas que tengan las dudas. Solicitar copia del título, intentar llegar a un arreglo, evitar el embargo a toda costa para que luego no, ¿cómo es? No lleguen los dolores de cabeza. Mis doctores, ¿quieren aportar algo o les dejo la pregunta última para cerrar el video? No, yo pensaría que ya como conclusión, así como lo acabas de manifestar, sería también como recomendación a los oyentes que siempre, por costumbre universal, mercantil y comercial, va a ser siempre mejor un mal arreglo que un buen pleito. Mi doctor, Muy bien. con ese comentario que haces ya no hago la pregunta, la dejo para la próxima porque es muy cierto lo que tú estás diciendo. Es mejor arreglar. Ok, estamos totalmente de acuerdo. Es mejor arreglar, no se sienta a esperar, no, que me embarguen, no se sienta a esperar. Bueno, mis doctores, entonces voy a detener la grabación hasta acá, entonces seguimos en línea por interno.